dentro de las agradables, buenas conversaciones, tertulias que uno no quiere que terminen, entonces uno busca los platillos, busca las cosas extras que están en la casa, y uno va prolongando las visitas, porque realmente el tiempo que está pasando es muy agradable. Pero también puede ser que recordemos malos momentos, chistes inadecuados, gente con la que no tenemos con quién hablar, gente que nos sorprendió porque no teníamos planeado recibirles y de pronto nos desajustó. Les comparto que yo soy de las personas, y aquí voy a hablarles y compartirles un secreto, soy de las personas que si no estoy esperando una visita no abro la puerta. A mí me tocan el timbre en mi casa y no abro. Pienso en muchas cosas, pienso en un asunto de seguridad, quién será el que viene y no me ha dicho nada si me tiene tanta confianza, y no abro. Pero puede ser que a ustedes les pase igual y que algunas veces hayan tenido que recibir a alguien de manera forzada. Y ante esa situación, ¿qué se puede hacer? El relato que nosotros hoy vamos a tratar de comprender nos registra el hecho de una visita inesperada. María estaba en su casa y de pronto recibió la visita de un ángel. Ella no estaba planificando esa visita, pero ella recibió allí una situación especial. María no fue la única persona en el relato bíblico que recibió visitas. Por ejemplo, si pensamos en el Antiguo Testamento, Elías fue visitado. Ana, en su llanto, en su dolor, fue visitada de una manera también especial. Si vemos en el Nuevo Testamento, Pablo recibió una visita especial, camino a Damasco. Y así tendríamos que ver distintas formas o manifestaciones sorprendentes a través de las cuales Dios se acercó a sus hijos o a las personas con las cuales tenía un propósito. Generalmente, cuando nos acercamos a este pasaje de Lucas, los versículos entre 26 y 38, nosotros lo hacemos pensando en la persona de Jesucristo, porque estos textos nos reflejan una verdad increíble e indiscutible de nuestra fe cristiana. Allí se narra la encarnación de Dios. Allí vemos a Jesús encarnado. Permítanme decirle que es la única vez, el Evangelio de Lucas es el único evangelio que relata con tanto detalle cómo fue que Jesús se encarnó. Pero yo hoy quisiera invitarles a que veamos este pasaje centrando la atención en María, lo cual no significa que vamos a dejar por fuera a Jesús. Es muy difícil acercarnos a la palabra del Señor dejando por fuera al Salvador, pero veamos por favor por un momento qué pasó con María y con esta visita inesperada. Ya lo he dicho, entonces el tema de este sermón, el título de este sermón es Una visita inesperada. Y en la visita vamos a ver tres elementos: la sorpresa, la solicitud y el servicio. María fue sorprendida, a María se le hizo una solicitud y María respondió con servicio. ¿Qué sabemos de María? Vamos a releer nuevamente algunos pasajes. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y le pregunto, ¿qué sabemos de María? Sabemos que era oriunda de Galilea, una ciudad que no gozaba de mucha reputación. Esto debido a algunas situaciones religiosas y sociales que ahora no conviene centrarnos en la atención en esto, pero sí quisiera señalarlo. Sabemos además que María era de una familia noble, porque dice que era descendiente de David. Y si ustedes quisieran leer con más detenimiento esto, lo pueden encontrar en el capítulo 3 de Lucas, versículos 23 en adelante. Pero también sabemos que María era una mujer joven. ¿De dónde lo podemos deducir? Estaba pronta para casarse. Era una mujer soltera, pero estaba comprometida. Era una mujer virgen, pero también tenía un compromiso de matrimonio, lo cual nos hace pensar que tanto María como José eran personas jóvenes, porque a la usanza o a la costumbre de la época, los que se casaban lo hacían en su juventud. Fíjense qué cosas tan importantes y qué detalles tan interesantes de esta mujer. Y en este contexto, en esta circunstancia, el ángel de Dios se le aparece a María.
Y yo me preguntaba y les comparto, ¿qué estaría haciendo María? Lo más probable es que María estaba atendiendo las cosas propias del casamiento. Estaría arreglando, si fuera el tiempo, estaría revisando su lista de invitados, estaría pensando en la lista de regalos si es que usaba ese método, ese mecanismo, estaría pensando y haciendo arreglos para su nueva casa. María tenía una vida en un sentido común. Era una mujer como cualquier otra de nosotras, era una persona común como cualquiera de los que estamos aquí hoy sentados. ¿Qué tendría María de especial? ¿Sería que María tenía un corazón distinto al resto de la humanidad? ¿Sería que María tenía unas condiciones por encima de las demás personas? Bueno, probablemente usted tendrá que hacerle esa pregunta al Señor. Lo cierto es que Él la escogió. Él decidió y miró a esta joven mujer y la escogió de esa manera. Si nos tratamos de poner a dar razones lógicas, a tratar de pensar las razones por las que Dios la escogió a ella, probablemente no encontremos suficientes para llegar a un acuerdo. Sin embargo, lo importante es que el Señor decidió elegir a María y en esta elección la sorprendió. Estando ella ensimismada en sus cosas, cuando se encontró con el ángel quedó impactada. Yo no sé, hermanos, pero si a mí se me aparece el ángel Gabriel, yo creo que caigo de largo a largo. Yo no sé, a lo mejor me pongo pálido y me paralizo, o a lo mejor decido huir y salir corriendo, porque ¿quién es este? Las palabras de María dicen, el ángel le dice a María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y dice el versículo 29, más ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Probablemente María comenzó a preguntarse cosas. ¿Será realmente este un mensajero de Dios? O a lo mejor de inmediato lo reconoció, porque podemos suponer, y lo podemos además relacionar por la información que encontramos en el Antiguo Testamento, que el ángel tenía una presencia majestuosa. Y podemos decir que nada más las alas, la cantidad de elementos que pudieran aparecerse en el ángel pudieron sorprender a esta mujer. La otra pregunta que ella pudo haberse hecho: ¿y ahora que estoy delante de la presencia del Señor, ahora que estoy delante de este ángel, su mensajero, ¿cómo es que Dios me estará viendo? ¿Cómo me verá? ¿Cómo saldré evaluada? Porque, hermanos, delante de la presencia del Señor nosotros nos ponemos en blanco y negro, permítanme decirle. Delante de la presencia del Señor no hay posibilidad de esconder alguna cosa. Él sabe nuestro pensamiento, sabe nuestro corazón, sabe las cosas que tenemos guardados en nuestro interior. Y en ese balance probablemente estaría María. Fijémonos que dice, mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este? En ese momento los hombres no se dirigían con ese nivel de respeto a las mujeres. Salve, bendecida, bienaventurada. ¿Qué palabras serían estas para esta mujer? En esa conmoción, ella estaría pensando, ¿quién es este mensajero? El ángel la calma y le dice: tranquila mujer, no te preocupes, Dios te ha mirado con amor, has hallado gracia, bendita tú entre las mujeres, bienaventurada tú que has sido escogida para cumplir una misión especial. Hermanos y hermanas, Dios también nos llama hoy. Él escoge a mujeres cotidianas, a hombres cotidianos, a mujeres y a hombres comunes. Como dice un periodista por allí, a hombres de pie, a mujeres de la calle, en términos generales. Dios nos escoge a nosotros tal y cual como somos. Él no nos escoge porque vio que teníamos muchas cualidades. Él nos escoge porque sabe el potencial que tenemos nosotros en sus manos y ve el probable proyecto que puede desarrollar en nuestras vidas. Recordemos, por ejemplo, algunos momentos de elección de Dios. Cuando el Señor estaba eligiendo a sus discípulos, muy probablemente si fuéramos nosotros hubiéramos escogido a hombres doctos, muy instruidos, preparados, con gran alcance en la sociedad.
Sin embargo, el Señor Jesucristo decidió escoger variedad de personas. Él escogió a pescadores, escogió a los revoltosos del momento, los que estaban contados entre la guerrilla, y así podríamos enumerar diferentes situaciones. Otro momento de elección, o otro ejemplo de elección en la Biblia, cuando el Señor escogió a Saulo de Tarso, no lo escogió por su vehemencia a favor del cristianismo. Si recordamos la historia de Saulo, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo aparentemente no tenía condiciones para convertirse en un apóstol del Señor. Sin embargo, tanto Dios miró a los 12 como miró a Pablo, como miró a muchos otros hombres y mujeres del primer tiempo de la iglesia, porque vio en ellos un proyecto de vida. Igualmente, cuando Él nos escoge a nosotros, y hoy que podemos tener la certeza de que nos escogió, no nos escogió por nuestros méritos, nos escogió por el proyecto que Él sabía que podía desarrollar en nosotros y a través de nosotros, bendecidos para bendecir a otras personas. Sin embargo, nosotros en muchas ocasiones no percibimos a Dios cuando nos está visitando. Hemos perdido la sensibilidad para saber cuando Dios asiste a nuestro encuentro y nos visita. Ustedes dirán, bueno, para María fue fácil. Ella estaba allí, se le apareció el ángel. Era fácil reconocer al ángel. Pudiera ser. Pero lo cierto es que María tuvo que estar sensible a la presencia de Dios y a su voluntad para poder reconocer que el que le estaba hablando llevaba un mensaje de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a percibir cuando Dios se nos aparece? Porque Dios se nos aparece de formas increíbles y distintas. Se nos puede aparecer a través de una llamada telefónica, se nos puede aparecer a través de la lectura directa de la palabra, se nos puede aparecer a través de una lección o de una predicación, se nos puede aparecer a través de una circunstancia. Dios es soberano para decidir de qué manera se nos puede aparecer. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocer la presencia del Señor. Entonces, hermanos, si una invitación tenemos en este momento es a no perder la capacidad de sorprendernos cuando el Señor se nos aparece. Ante la sorpresa, ante la aparición repentina del Señor, ¿qué haces? ¿Huyes? ¿Lo reconoces? ¿Pierdes la voz? ¿Te agitas? ¿Respondes? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas cuando Él se aparezca de forma sorpresiva? Hemos visto entonces un primer elemento. Dios se aparece de manera sorpresiva porque tiene algo que decirnos. Como segundo aspecto, vamos a hablar o a ver de qué se trataba la solicitud. ¿Qué era lo que le iban a pedir a María? Y dice en los versículos: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sí, en este momento se trata del pedido y la entrega, la solicitud y la respuesta. A María le hicieron un pedido, a María le hicieron una solicitud. Pero ¿qué implicaciones tenía el pedido? ¿Qué implicaciones tendría la solicitud que se le estaba haciendo? Todos estaremos de acuerdo en decir que a María se le estaba pidiendo que fuera la madre del Hijo de Dios. Esta es una gran verdad, ya lo he señalado. Es la verdad central del Evangelio del cristiano, porque de esta manera se encarnó Jesucristo. Creo que bien vale este énfasis. Pero de manera práctica, hermanos, se le estaba pidiendo el vientre. El vientre es uno de los aspectos más valiosos para todas las mujeres. Eso es una verdad tanto en el pasado como en el presente. Si a una dama hoy se le aparece a alguien y le pide el vientre sin que ella tenga intención de darlo, puede tomarlo hasta como por una ofensa. A María se le estaba pidiendo el vientre, su don más valioso. Esto tenía implicaciones en lo personal, en lo familiar y en lo social. En lo personal, porque ella estaba por casarse. ¿Con qué cara se le iba a aparecer a José para decirle: no, José, lo que pasa es que yo soy embarazada? ¿Qué le podía ella decir a José?
Luego ya sabemos cómo fue la respuesta de José. Fue un caballero. Eso tuvo una respuesta de altura, correspondía con el plan de Dios. Pero el riesgo era que José la despreciara y la ley le iba a proteger. Ella se tenía que arriesgar a esta solicitud. A María también se le solicitó algo que tenía implicaciones familiares. ¿Cómo iba a explicarle a sus padres después de todos los arreglos que se habían hecho? Tenía implicaciones sociales. ¿Qué explicación le iba a dar al pueblo, a los demás? Que ella estaba embarazada y que era una mujer pura. El conocimiento que nosotros tenemos hoy de la presencia y la acción del Espíritu Santo no era una comprensión que ellos tenían en ese momento. Así que María, ante la solicitud, porque le dicen específicamente, y tendrás en tu vientre, engendrarás en tu vientre. Ante esa solicitud, María decidió jugársela toda, decidió obedecerle al Señor y entregar el vientre. Observemos algo. En el caso de María, estaban pidiéndole el vientre para fertilidad. En el caso de Elizabeth, que está relatada en la historia, en los versículos antes del capítulo 1, encontramos que a ella se le pidió el vientre, pero para infertilidad. Un dato bien interesante. Si pensamos, por ejemplo, en Ana, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 5, específicamente se nos dice que Dios había decidido no permitir que Ana fuera fértil. Y eso también tenía unas implicaciones importantísimas. Cuando nosotros vemos el corazón de Dios con respecto a la familia y a los hijos, teniendo dos ejemplos, Salmo 127 y Salmo 128, encontramos que para el pensamiento de Dios y por consiguiente para el pensamiento del pueblo hebreo, tener hijos era importante. Era una opción para continuar la especie, la generación, la genealogía. Eran importantes los hijos varones, porque como saetas en la aljaba estaban dispuestos y disponibles para defender a la familia. Dice la figura del Salmo 128 que la mujer que podía tener hijos era como un árbol cargado de frutos. Entonces, en el pensamiento de Dios y en el pensamiento hebreo, el asunto de la fertilidad era un tema importante. En ambos casos, en el de Elizabeth y en el de Ana, Dios le había pospuesto el deseo del corazón a estas mujeres por concebir, porque tenía un plan específico. En el caso de Ana, de ese vientre de esa mujer con fe, nacería el profeta Samuel. Y en respuesta al amor de Dios por Ana, Ana dedica a su hijo al servicio. Y allí tenemos una historia preciosa de cómo una mujer que clamó, lloró, sufrió en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, luego canta una expresión de alabanza a Dios por la fortaleza y el favor concedido. En el caso de Elizabeth, igualmente, ella, una mujer avanzada en edad, vieja, por decirlo de alguna manera, no estaba en condiciones físicas, biológicas para embarazarse. Sin embargo, Dios le concedió el deseo de su corazón y ella quedó embarazada. Y en su vientre se formó ¿quién? Juan el Bautista, precursor o una persona que hizo abrió el camino para la llegada del Mesías. En ambas circunstancias, ahora de fertilidad o infertilidad, Dios pidió cosas específicas. El vientre podemos verlo con otras caras. Puede ser que hoy no te esté pidiendo a ti tu vientre físico, pero seguro que Dios te está pidiendo, como me ha pedido a mí y me seguirá pidiendo, algunos aspectos que me pueden estar alejando de su voluntad. Puede ser que Dios te esté pidiendo su billetera, puede ser que Dios te esté pidiendo tus finanzas, puede ser que Dios te esté pidiendo tu empleo, puede ser que Dios te esté pidiendo algo en relación con tu familia, puede ser que Dios te esté pidiendo algunos aspectos relacionados con otras dimensiones de tu vida. Te toca reconocer qué es lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué cosa es tan valiosa para ti como lo era en aquel momento el vientre para María? Hay tres elementos que en general a los seres humanos nos mueven en lo interior: conseguir amor, conseguir seguridad y conseguir trascendencia. El amor
lo hacemos a través de las relaciones interpersonales. Y cuando creemos que tenemos amor de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros amigos, parece que todo va bien. Cuando tenemos seguridad, para las mujeres seguridad afectiva, para los varones seguridad en lo financiero, seguridad así, también puede ser que tengamos una sensación de satisfacción. Y en cuanto a la trascendencia, en general a todos nos gusta influir en las demás personas. Y cuando logramos eso, también tenemos niveles de satisfacción. Pero el amor verdadero, la seguridad verdadera, la trascendencia verdadera solamente es posible satisfacerla a través de Dios. Y María entendió de una forma especial que lo mejor que ella podía hacer era responder a la solicitud que se le estaba planteando, mirando a Dios con atención y respondiendo a lo que Él le estaba planteando. En cierta ocasión conocí a una persona que ya tenía hijos, había tenido hijos grandes, pero que estaba un poquito pasada de edad para tener embarazo. Tendría unos 45 años, aunque hoy día, según las ciencias médicas, en algunos casos hay excepciones y pueden tener edad niños hasta más o menos después de los 50. Pero en el caso de ella, que estoy hablando de como unos 15 o 20 años, su momento, su edad no era la mejor para tener hijos. Pero ella anhelaba con todo el corazón tener otra vez hijos. Y fue tanto el anhelo de ella y de su esposo que hizo lo médicamente posible para quedar embarazada, pero no lo logró. Y siguió, su anhelo no decaía, ella siguió intentando y siguió. Yo recuerdo, porque fue un caso que conocí cercano, recuerdo que ella por bastante tiempo insistió en esta petición. De pronto, de forma inesperada para todos, su menstruación se suspendió, dejó de menstruar. Sus pechos se llenaron de leche o de líquido lácteo, de leche, tuvo náuseas, el abdomen le aumentó de tamaño y fue al médico. Le hicieron los exámenes, todos los exámenes que correspondían, el examen de sangre, el ultrasonido, y para su sorpresa no estaba embarazada. Nos hace falta ofrecer el vientre, pero nos hace falta preñarnos de la voluntad del Señor. Nos hace falta vivir el embarazo espiritual delante de la presencia del Señor para cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El Señor no es un coleccionista de vientres. Él no quiere tener una galería de fotos y este vientre de Tamar cuando... Él no quiere eso. Él quiere que nosotros le demos lo que nos está pidiendo y que se lo demos de verdad. Que la entrega sea completa, sea total. Y Él no nos va a pedir algo que no corresponda a nuestras capacidades. Cuando leemos en Romanos 12 y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el detalle de los dones, y vemos la verdad de que todos hemos recibido dones espirituales, debemos concluir que Dios quiere que le sirvamos. Pero nosotros nos empeñamos en decirle al Señor, bueno, sí, pero... Y dar vueltas, y damos vueltas ante la solicitud que Él nos hace. Entonces, ¿cómo es nuestra entrega? ¿Se la damos solamente en lo intelectual, en nuestro pensamiento? ¿O se lo damos solamente en nuestra emoción y todavía ahí nos quedamos? Y nos contentamos y lloramos y reconocemos que sí, el Señor nos está pidiendo algo, pero no hacemos más. Hermanos, el Señor quiere que ante la solicitud que Él nos haga, nosotros podamos responder conforme a lo que Él nos está solicitando. Hemos visto hasta aquí dos aspectos. Uno, cómo Dios nos sorprende y cómo ante su visita nosotros podemos quedar pasmados o paralizados. Hemos visto un segundo aspecto, un segundo momento. Dios nos plantea una solicitud. ¿Qué nos está solicitando el Señor? Veamos un tercer momento, un tercer elemento. El Señor quiere que le respondamos. Nos sorprende, nos solicita, pero además quiere que nosotros le respondamos en capacidad de servicio. Este sería el alcance de la visita y de la solicitud. El Señor no tiene que hacernos a nosotros visitas de cortesía.
Él no tiene necesidad de visitarnos porque es cortés. Él nos visita porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Permítanme leer el versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María reconoció el mensaje del Señor. Y sí, no hay ministerio humano que se pueda comparar al de María en el sentido estricto de pensar y considerar que esta mujer cumplió una misión importantísima dentro del plan redentor, porque a través de ella nació el Mesías, el Redentor del mundo, y esto no es poca cosa. Esta es la gran cosa del Evangelio. Esto es el gran elemento del Evangelio. Pero además, María, podemos resaltar dos aspectos de estos textos que acabamos de leer. Podemos resaltar que María respondió con actitud de sierva. Y ser sierva significa que ella subordinó sus planes, subordinó su voluntad a lo que Dios le estaba proponiendo. Lo hemos sugerido ya antes, pero María pudo haber dicho: bueno, Señor, como que no. Como que hay demasiadas complicaciones si yo acepto quedar embarazada a través del Espíritu Santo. ¿Qué le voy a decir a José? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Sin embargo, María decidió comportarse como la sierva del Señor y subordinó, ya lo he mencionado, su voluntad, su criterio, su plan, su vida misma a lo que Dios le estaba solicitando. Además, ella reconoció algo más. Ella dijo, le dice en el versículo 38, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La fórmula a la que ella decidió obedecer fue la fórmula de la palabra de Dios. No era cualquier cosa a la que ella estaba decidiendo obedecer. Ella decidió obedecer al mensaje que estaba recibiendo directamente de parte del Señor. Las preguntas para nosotros pudieran ser directas. Nosotros le obedecemos al Señor y le respondemos solícitamente en servicio a Él, subordinando nuestros planes ante su voluntad. Estamos dispuestos a dejar en manos del Señor nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro dinero, nuestras capacidades, entendiendo que el plan de Dios es superior a nuestro plan. Somos capaces de decir como el profeta: he aquí estoy, yo misma soy, mande Señor, yo obedezco. Probablemente en los ambientes militares y clericales estas implicaciones de orden son fáciles de comprender. Para los militares, si un superior le pide a un subordinado que haga algo, la indicación no se discute, se obedece, punto. Igual en el orden clerical, generalmente esto ocurre de la misma manera. Pero a veces nosotros, en un ejercicio aparentemente discrecional, hemos decidido posponer los llamados que Dios nos hace. Dios está llamando a las Marías de hoy. Está llamando a los marianos de hoy y les está diciendo: yo quiero tu vientre, yo quiero tu tiempo, yo quiero tu espacio, yo quiero tus finanzas, yo quiero la dinámica de tu familia, yo quiero lo que estás haciendo. Necesitamos comprender esta verdad y subordinarnos delante del Señor. Necesitamos comprender la palabra del Señor que tiene un mensaje preciso para nuestras vidas. Hemos visto cómo el Señor nos sorprende. Hemos visto cómo el Señor nos hace una solicitud. Hemos visto cómo el Señor espera que le sirvamos. ¿Cuál será la obra que Dios te ha pedido que hagas? ¿Qué pide que le entregues? ¿Qué cosa te está alejando de cumplir la voluntad de Dios para tu vida?
¿Cuál será la tarea que Dios te ha asignado para que hagas y tú has decidido dilatarla, posponerla, esperar? La respuesta de María necesariamente no es obvia. En los versículos anteriores vemos cómo Zacarías también tuvo un encuentro con el ángel Gabriel. En el versículo 18, si ustedes quieren leerlo posteriormente, encontramos cómo el ángel se le presenta a Zacarías y Zacarías le respondió: ¿cómo conoceré que esto que me estás diciendo es cierto? La vía que tomó el sacerdote Zacarías en cuanto al anunciamiento de que nacería en el vientre de su mujer Elizabeth un hijo fue de duda, cuestionando el hecho de que Dios tenía el poder para hacerlo todo. Así que, ante la presencia de Dios, mínimo tenemos dos opciones: o dudamos o creemos. Nos toca creer, elegir el camino de creer a la voluntad de Dios, creer a lo que Dios nos está diciendo. Quisiera terminar recordando las palabras del cántico de María en los siguientes versículos, en el Magnífica. Dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. El Dios de María es el mismo Dios nuestro mismo Dios, porque para Él no hay nada imposible. Dios nos visita de una manera inusual y nos sorprende. No perdamos la capacidad de sorprendernos ante la presencia del Señor. Él quiere que nosotros le respondamos. El Señor nos hace una solicitud. No tardemos en responder a las cosas que Dios quiere que hagamos en su nombre. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos. No perdamos la oportunidad de ser parte del plan de Dios para este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por escogernos, por salir a nuestro encuentro. Muchas gracias por sorprendernos. Cuando somos personas comunes, tú decidiste escogernos, seleccionarnos con propósitos específicos.